voy a hacer una mini presentación de María Jesús. Voy a por un momento ampliar esta imagen. Em, María Jesús participa de los encuentros que hacemos en Anima Mundi y es muy humilde ella. Nunca le gusta decir que sabe, pero créanme que sabe y mucho. Y además no solamente sabe desde aquí, sino desde el corazón. Y San Juan de la Cruz para ella es un referente y es alguien que le marca un camino de vida. Y ella tiene un libro publicado, ¿no? Que es este que tengo aquí, pero lo voy a mostrar en pantalla para que lo veáis también. Aquí, que es este, Romances de San Juan de la Cruz, Mística y Místicos, ¿no? Ahí lo vemos, es este libro, ahí, que habla sobre los romances, que ella me explicó que es algo que no está muy visto en San Juan de la Cruz, de hecho muy poquito o casi nada, y ella lo trata de una manera, pero profundísima, con muchas referencias, con mucha profundidad, es un libro realmente vasto. Em, y vamos a volver aquí a la imagen. Así que nos va a dar ahora una ponencia y luego al final vamos a abrir a preguntas. Voy a volver a quitar mi anclaje aquí. Pablo, tú di una oración antes de que yo empiece. Sí, ahora iba a hacer eso, pero quería empequeñecer la imagen. Así que vamos a hacer una oración un momentito para, para que el Señor, para que el Espíritu nos ilumine y sobre todo a María Jesús, que es la que nos va a regalar este recorrido. Te pedimos, Señor, en esta tarde de sábado, que nos acompañes tanto a María Jesús, que el Espíritu hable a través de sus palabras y toque nuestros corazones, cambie nuestras vidas, nos llene de ese fuego que San Juan de la Cruz vivía en su propia vida y que a veces lo vemos en estos místicos como lejano, que podamos también hacer las preguntas oportunas y que a partir de ahora esto que aprendamos forme parte de nuestro caminar. Gracias, Señor. Amén. Amén. Así que voy a ampliar la imagen de María Jesús. Ahí. Y ya la dejamos. María Jesús es doctora en filología hispánica, así que sabe de lo que habla y además tiene el corazón conectado con San Juan de la Cruz. Bueno, muchas gracias por esas palabras tan preciosas que dice Pablo siempre. Verdaderamente, para mí siempre me dice, ¿no quieres hablar de San Juan de la Cruz? Y soy muy atrevida. Digo, sí, sí, yo hablo de San Juan de la Cruz. Y después lo paso fatal, me pongo muy nerviosa, en fin, estas cosas que pasan, ¿no? Pero lo hago con tanto cariño, con tanto agradecimiento. Y sobre todo me pasa con San Juan de la Cruz una cosa muy curiosa, porque todo el mundo conoce a San Juan de la Cruz, sabe quién es San Juan de la Cruz, pero en realidad no conoce quién es San Juan de la Cruz. Yo muchas veces pienso, bueno, hemos puesto a San Juan de la Cruz en una nube, y yo me río porque digo, es como la nube de Movistar. Señora, ponga usted los archivos en la nube. Y los archivos los ponemos en una nube. Pues a San Juan de la Cruz también, de alguna manera, lo hemos colocado en una nube, en un estado de misticismo, porque los grabados donde aparece, pues aparece en ese estado de éxtasis que verdaderamente, pues así vivió intensamente y en muchas ocasiones, pero yo lo que quiero es acercarlo a, a nosotros, porque me gusta muchísimo pensar que los santos son como nosotros, con sus contradicciones, con sus sufrimientos, con su padecimiento, con sus defectos, y, y lo fueron. Y entonces, lo que más me ha gustado cuando yo he tratado, porque para mí ha sido un trato con él, es, mm, es algo extraordinario que yo voy a intentar transmitir, pero sobre todo mañana cuando leamos los poemas. El, hoy lo voy a dedicar exclusivamente a presentar su vida y en su contexto histórico, porque mm, es muy importante saber que San Juan de la Cruz fue un hombre de su tiempo.
vivió todas las inquietudes, todos los problemas de su tiempo, todas las modas de su tiempo, todo lo vivió él. Y entonces me voy a fijar en su vida en cuatro momentos importantes, en cuatro aspectos, diríamos. Su pobreza, él era un pobre de solemnidad, el sufrimiento moral y espiritual que sufrió y el padecimiento y persecución que sufrió. Y después la gran formación intelectual es inabarcable. Nadie puede entender l- la cantidad de y- formación, la formación que él tiene. Entonces, verdaderamente es muy curioso porque no sé si en España se habla tanto de San Juan de la Cruz, solamente en unos grupos minoritarios, elitistas, por supuesto, cuando se trata de filólogos, literarios, literatos, teólogos, por supuesto, sobre todo teólogos, ¿no? Pero para la mayoría de las personas conocemos unos detalles, pues donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor, por la tarde te examinarán del amor. Y verdaderamente eso que conocemos es esencial, porque el amor es la esencia de su vida y de su obra mística, el amor. Bien, pues lo voy a situar en la época histórica. Él tiene 14 años, nació en 1542, tiene 14 años cuando muere Carlos V. Y toda la vida que él, el desarrollo de toda su vida hasta que muere es con Felipe II. Es una época riquísima culturalmente en España, son los siglos de oro español, siglo XVI, el siglo XVII, pero es de una riqueza cultural impresionante, tanto arquitectónica, poética, literaria. Él es contemporáneo de Cervantes, contemporáneo del Greco, contemporáneo de Lope de Vega, contemporáneo pues de Santa Teresa de Jesús, de Fray Luis de León, de Fray Luis de Granada. Es decir, hay una serie de personas extraordinarias que viven en esa época y viven y respiran todo lo que respira San Juan de la Cruz. El Greco, para mí, es, diríamos, el pintor comparable a San Juan de la Cruz en algunos aspectos, como de una manera plástica, ¿no? Bueno, pues pero al mismo tiempo es una época de una gran mm, fuerza espiritual. Pero esa fuerza espiritual tiene dos tendencias. Por una parte, el Concilio de Trento, que duró 18 años, porque trató de quitar de España el protestantismo, el iluminismo y, en cierta manera, el erasmismo, y hay una serie de persecuciones enormes a todo lo que suene protestante. Pero eso que se vive en toda Europa, en todos los países europeos católicos y protestantes, en España se acentúa porque hay castas. Las castas hebreas de conversos, cristianos conversos y cristianos viejos. El cristiano converso procede normalmente de judíos, de antiguos judíos y también de moriscos, y los cristianos viejos son los de la sangre pura que siempre no tuvieron contaminación con ningún elemento judaico o mm, morisco. Pues bien, el- hay que tener en cuenta que Santa Teresa de Jesús era de familia conversa, Fray Luis de León es de familia conversa, y por otra parte San Juan de la Cruz es posible que fuese de origen morisco, aunque los carmelitas no lo dicen, porque dicen que no hay datos suficientes como para valorar esa apreciación. Bueno, pues en ese contexto de intrigas, donde hay persecuciones, donde hay juicios y hay eh, o sea, que las personas la queman en la hoguera por ser iluminados o por ser protestantes y se vive pues un ambiente de miedo y de terror. Fray Luis de León estuvo 5 años en la cárcel porque tradujo la Biblia, de la Biblia en hebreo, que era cultísimo, sabía latín, griego, hebreo, y tradujo de la Biblia en hebreo el Cantar de los Cantares para dárselo a su prima
le supuso 5 años en prisión y la famosa frase que dice, como decíamos ayer, ¿no? Bueno, pues ese ambiente es el que vive San Juan de la Cruz. Se ha creado la Orden de la Compañía de Jesús y se intenta hacer la reforma del Carmelo. Y él pues, va a tener persecuciones por llevar a cabo esa reforma que los calzados no están de acuerdo. Bueno, pues vamos a ponernos ya en Juan, en Juanito, el niño. Él nace en Arévalo, de una familia muy pobre. Los padres son Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, son tejedores de burato, que tejen mantas, mantones de lana o de seda, pero con la mala suerte de que hay una hambruna muy grande en Castilla y muere Gonzalo, muere el padre y muere Luis, el hermano mayor. Y queda Catalina, su madre, con los dos niños, Francisco y Juan. En Arévalo no pueden vivir y se van, nacen Fontiveros, de Fontiveros pasa a Arévalo, en Arévalo tampoco, y finalmente van sin nada, no tienen oficio, no tienen nada, ni trabajo, pidiendo limosna, llegan hasta Medina del Campo, y allí es donde la vida comercial, cultural, es muy viva, hay muchas posibilidades de trabajo. Entonces, cuando llegan a Medina, se empadrona Catalina Álvarez, viuda pobre. Gracias a eso, entre comillas, mm, admiten en el Colegio de la Doctrina de niños huérfanos y de niños pobres a Juan. Y, y Juanito, está allí y aprende las primeras letras, todas las letras, todos los primeros conocimientos lo aprende en este colegio de la doctrina. Él es acólito, va a la misa y además él pide por las calles, para mantener el colegio. Y después todos los niños de la doctrina acompañaban a los difuntos, a los entierros, cantaban, rezaban y le daban dinero, y así también sobrevivían ellos, ¿no? Él, por otra parte, él ya tiene cierta edad y le quieren enseñar un oficio. No le gusta ninguno, le querían enseñar sastre, a él no le gusta para nada, y ya pues no saben qué hacer con él y dice, bueno, pues vamos a llevarlo al hospital, que allí hace falta sirviente, enfermero, y que allí haga un trabajo. Y efectivamente, el director del hospital se lo lleva y trabaja durante 3 años. Pero el director lo va conociendo y se va dando cuenta de que es una persona muy especial, muy humilde, ayuda a todo el mundo, hace todo lo que puede, hace más de lo que puede, y entonces se da cuenta que todo lo aprende rápidamente, que tiene interés, y le propone si quiere ir al colegio de los jesuitas de Medina, hace poco que se ha inaugurado, y sin dejar el trabajo del hospital, ir al colegio por las clases de la tarde, las clases vespertinas. Y allí tiene una suerte inmensa porque da con un profesor que es el padre Juan Bonifacio. eh, eh, Juan tiene 17 años y el padre Bonifacio tiene 21 o 22 años. Hay muy poca diferencia de edad, pero un hombre que se ha formado en el erasmismo, con una gran formación clásica, y el estudio de humanidades lo desarrolla en el colegio de los jesuitas. Y entonces, pues ahí va a adquirir una muy buena formación. Aprende latín, aprende griego, aprende retórica, la gramática de Nebrija, a versificar todos los clásicos latinos, como Virgilio, Cicerón, y lo aprende todo con enorme rapidez. Cuando termina sus estudios, ahí ya comienza su gran formación. Cuando termina sus estudios, él quiere ordenarse con los, con los carmelitas, entrar en la orden de los carmelitas, y efectivamente entra de novicio, y al año lo mandan a Salamanca, al colegio de los carmelitas San Andrés, para que vaya a las clases de universidad. Cuento todo esto porque después, a la hora de analizar los poemas, que lo quiero analizar mañana, todos los romances, que me parece lo más importante que podemos hacer en esta charla, pues para que entendáis un poco por qué los romances son así. Entonces, él se va a Salamanca y estudia filosofía y teología, fundamentalmente la,
filosofía tomista y aristotélica. Estudia 3 años, a los 3 años vuelve a Medina y se ordena sacerdote, lo vuelven a mandar a Salamanca y termina los estudios. Posiblemente allí, perdón, voy a beber un poquito de agua, posiblemente allí conociera a Fray Luis de León y vive las polémicas que se viven en la universidad. No creo que él entrara en muchísimas polémicas ni le interesara, pero había una pugna muy grande entre la orden dominica y la orden de San Agustín, es decir, entre los profesores dominicos y los profesores agustinos. Fray Luis de León era agustino. Estaba Melchor Cano, el padre Vitoria, gente de una valía extraordinaria. Allí, por ejemplo, estudió Hernán Cortés en Salamanca y adquirió una gran formación humanística también. Bien, pues ya termina los estudios en Salamanca y decide que él no quiere continuar en el Carmelo, que él lo que quiere es irse de Cartujo. Es decir, que desde muy niño tiene como una tendencia a una vida retirada. Pero en ese momento se cruza la Madre Teresa de Jesús, que está haciendo ya, intentando hacer la reforma del Carmelo femenino y necesita a alguien de muchísima confianza y de valía para poder hacer la masculina. Pues bien, él se niega en un principio, no le interesa, hace reforma, se quiere ir de Cartujo, pero la Madre Teresa, con todas sus dotes de persuasión, pues lo convence. Cuando se conocen los dos, él tiene 26 años y la Madre Teresa tiene 48 años. Pues bien, pues efectivamente, el Loto Jazz, él accede y crea el primer conventito pequeño en Duruelo, en Soria, y en un sitio frío, un sitio que estaba en unas condiciones pésimas. mm, Tratan de arreglarlo lo mejor que pueden, pero vive en unas condiciones muy malas. Y entonces la Madre Teresa lo llama y le dice que vaya a Ávila, que lo quiere tener como confesor y también como director espiritual de las Carmelitas de, de Ávila, de la Encarnación. Y allí pasa 6 años. Fueron 6 años muy interesantes también para él desde el punto de vista espiritual, puesto que tuvo un contacto directísimo con Santa Teresa, con Teresa de Jesús. Y los dos se entienden perfectamente. Y, pero y hay voces, mientras tanto, en los conventos de los calzados, de los no reformados o los reformados, hay grandes polémicas y uno de los más perseguidos va a ser eh, Fray Juan de Santo Matías, se llamaba en un principio. Y total, que efectivamente después cuando ya es Carmelo descalzo es San Juan de la, Juan de la Cruz, Fray Juan de la Cruz. Bien, pues efectivamente, le avisan que van a ir a por él, que lo quieren hacerle un juicio, enjuiciarlo y que van a por él. Entonces, él, unas horas antes de que lo encuentren, destruye todo lo que ha escrito, destruye todo. Tiene un miedo atroz a que lean lo que él ha escrito. Y había una monja testigo, porque fue quien le avisó, y algunos se los tragó. De hecho, obras escritas, autógrafas de San Juan de la Cruz, solamente hay 38 o 39 cartas, y los dichos de luz y amor, y los documentos notariales y su firma. Todo lo demás son copias. Nada quedó suyo escrito por su propia mano. Son copias que han quedado por ejemplo, los romances y toda la obra poética quedó en San Lucas de Barrameda, en el convento de San Lucas de Barrameda y en el convento de las Carmelitas Descalzas de Jaén. Perdón. Efectivamente, van por él, se lo llevan de noche, lo secuestran y se lo llevan al convento de los no, de los no reformados, de los calzados, a Toledo. Pero iba con otro hermano, con el hermano Antonio, y en el convento donde quedó el hermano Antonio, se escapó el otro hermano suyo de la orden. Y a él entonces, que lo estaban en una celda normal, lo llevan a algún
verdaderamente una letrina. Y aquello, tal como él lo describe, como se lo contó a las monjas, era un lugar totalmente angosto, estrechísimo, como lo que podíamos ser un zulo de los de la ETA, total, muy, muy estrecho, muy oscuro, y solamente en la parte superior había una saetera que había luz. Él comenta que tenía que subirse en el camastro, porque la única lectura que le permitían era la Biblia, y leía con la luz del día, y subido, iba leyendo porque no tenía luz ni para leer. Hace un frío tremendo allí, lo tratan mal, lo malvive, está muy enfermo, pero llega los rigores del verano y cambian al carcelero y pone a un hermano, a un fraile joven, y se compadece de verlo en aquel estado y le permite a la hora de la siesta dejarlo libre y lo deja pasear por el claustro, pero él, muy listo, se fija dónde está situado el claustro alto, en la parte superior, y dónde está su torreón, y observa que abajo hay una corraleta del convento y que allí a lo mejor puede hacer algo. Se la ingenia de manera que el carcelero cree que está encerrado con llave, pero no está encerrado con llave. Cierra la puerta, el carcelero cree que ya le ha echado la llave, pero la puerta está abierta. Y cuando todos están durmiendo y es de noche, coge su túnica, su hábito, perdón, el hábito, las sábanas viejas que tiene y, y hace una escala y se desliza hasta que llega al corral, pero es de noche y no sabe, sigue en el convento y no sabe por dónde salir. Y cuenta el padre Grisógono de Jesús que tiene perdón, una biografía preciosa de él, cuenta que observa un perro que entra en el corral y, y lo ve que sale, entra y sale y lo sigue. Por donde va el perro, él se va detrás. Claro, llega a la calle enfermo, parece como borracho, que no puede andar, pregunta dónde está el convento de la Carmelita Calza, le dirigen dónde está, y cuando abren la puerta, él dice, soy Fray Juan de la Cruz. Bueno, se quedan muertos de verlo en aquel estado de enfermedad, porque él pensaba que se iba a morir. Y curiosamente él sale la víspera de la Virgen de la Asunción, el 14 de agosto. Las monjas lo acogen rápidamente, le dan de comer, lo ayudan y cuentan también algunas monjas testigos que le dieron unas peras en almíbar, y él se las comió como algo sabrosísimo y exquisito, ¿no? Bien, pues con muchísimo cuidado y de noche lo llevan al hospital de Toledo desde la Santa Cruz hasta que logra reponerse. Bien, pues ya una vez que se repone, también con muchísimo misterio y secreto, lo llevan a un lugar donde él fue muy feliz y estuvo solamente, creo que recordar 2 años. Perdonadme, pero tengo un catarro horroroso, voy a seguir bebiendo agua. En fin, que se va a la ermita de la del Calvario, va al Calvario. Y en el Calvario son poquitos monjes lo que hay, y su misión es ir al convento y el Calvario está en la Sierra de Cazorla, y entre la Sierra de Cazorla y de Segura. Un sitio bellísimo, si lo conocéis, sabréis que es una preciosidad. Y él, su misión es ir una vez a la semana a confesar a las monjas de, de Beat de Segura. Una cosa que me he olvidado porque es muy importante, la experiencia más profunda, más terrible que vive San Juan de la Cruz es esa noche oscura que le explica, que es cuando está en la cárcel. Y escribe unas obras poéticas impresionantes, como es el Cántico Espiritual, escribe 31 estrofas, los 10 romances, los 9 de la Santísima Trinidad y otro que es el Salmo 136. Escribe La fuente que emana y corre aunque es de noche, El pastorcico, mm, una poesía maravillosa,
pero al mismo tiempo tiene una experiencia de oscuridad, de ausencia de Dios muy grande, de eso, de la falta de presencia de Dios, ¿no? Y él tenía un magnífico oído musical y la memoriza, pero incluso cuando está el nuevo carcelero, él le pide pluma y papel para poder escribirla y escribe alguna para no olvidarla, pero tenía muy buena memoria y todo lo que escribía era para ser cantado, ¿no? Como lo hacían en la época. Él versificaba como versificaba la gente del pueblo, lo que él oía, como cantaban, ¿no? Y bueno, pues lo comento porque él cuando está en Bea de Segura le canta a las monjas el cántico espiritual y ¿a dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, como el ciervo huiste, dejándome herido. Salí tras ti clamando y era sido, etcétera, ¿no? Bueno, a la monja le encantan, pero ella no entiende lo que quiere decir ese poema. Es un poema que está basado en el Cantar de los Cantares. Es una égloga, que es el diálogo entre pastora. La pastora está buscando al amado y y la, y el amado desaparece, la ausencia de Dios que la cuenta en tantos momentos, ¿no? Y, y entonces, precisamente, porque la Madre Superiora, la Madre Ana de Jesús, le dice, ¿usted podría explicarnos cómo es, cómo es esto? ¿Qué quiere decir todo lo que explica con esa belleza y tal? Y entonces precisamente le dedica la obra en prosa donde va explicando, hace una exégesis, un comentario de cada uno de de las 40 estrofas del poema, ¿no? Y se la dedica precisamente a ella. La Madre Ana de Jesús era una de las más queridas de la Madre Teresa, es una persona interesantísima, ha sido beatificada ahora por el Papa Francisco. Ella fundó los conventos en Francia, los conventos de las Carmelitas descalzas en Francia, que por cierto Santa Teresa, Santa Teresita de Jesús, la ve en sueño antes de morir. No la conocía, no sabía cómo era, pero ella comprende que es, no sabe por qué, pero sabe que es ella, ¿no? Y, y después también con San Juan de la Cruz se portó muy bien, le ayudó mucho en todas sus actividades. No sé si voy a poder seguir hablando porque estoy mal de la garganta. No sé si alguien quiere preguntar o... ¿Quieres que abramos a preguntas ya mismo? Pues sí, sí, sí. Y puedo continuar después, pero sí, así descanso yo un poquito y vosotros comentáis. Vale. ¿Quieres que las hagamos por escrito o verbalmente? Pues lo que os resulte más fácil. Yo diría por escrito, así como somos bastantes, para que podamos ser más concisos. Entonces, si queréis, podéis escribir en el chat las preguntas que tengáis y se las vamos pasando a María Si no hay Jesús. pregunta, no pasa nada, yo continúo, vaya, No, no porque hay problema. tiene, como dijo, un catarro hace varios días y me dijo ya que iba a estar afectada la garganta. Así que le vamos a ayudar haciéndole preguntas para que matice un poco y no hable de continuo. Pregunta, te voy pasando preguntas, seguramente van a ir Sí, sí, surgiendo sí. muchas, por ahora hay dos. Dice Antonio, si quieres ir respondiéndolas como más brevemente, así todos pueden. ¿Cuánto duró encarcelado? Pregunta Antonio. Sí. Fueron 9 meses, desde diciembre de 1576 hasta el 14 de agosto del 77, de 1577. 9 meses y de martirio, porque los viernes iban para que él se retractase de la reforma y sin embargo él no se retractaba. Estaba seguro que era lo mejor para Dios y para la orden. Muy bien. Si quieres, ve bebiendo agua, así eh, lubrica la garganta. Dice Rosa, si María Jesús pudiera, a mí me gustaría saber una cosa. Dice, ella dice que cuando se va como confesor con Teresa de Jesús, ¿qué ocurrió cuando lo detienen y por qué? Lo detienen porque hay una polémica muy grande entre los calzados y y los reformados y los descalzos.
y hay unas controversias enormes. Y además San Juan de la Cruz, es que no sé por qué, pero lo- seguramente porque era una persona muy valiosa y de alguna manera querían que se retractase. Ese era el problema. Había una pugna muy grande, una polémica muy grande. Y quería simplemente que se retractase, que no continuara con la reforma. Él se negaba en rotundo. Quería continuar. Ujú. Pregunta Víctor Hugo, me gustaría saber en qué sentido tiene la similitud con el Greco. Pues lo voy a explicar mañana, porque no lo quiero adelantar, Víctor, porque me parece una cosa muy interesante y es uno de los temas que quiero desarrollar brevemente para mañana. Mm, Muy bien, pero con el texto concreto, ¿eh? No, no sin el texto, porque el texto es lo que nos va a ayudar a entender por qué, vale, con el texto de los romances. si no importa. Propongo que preguntéis, que hagáis las preguntas, así le ayudamos a María Jesús a descansar también. Pregunta Antonio, dice, grosso modo, ¿cuál era la reforma que proponía por la que lo encarcelaron? La reforma era muy rigurosa porque, por ejemplo, en las Carmelitas Calzadas, cuando Santa Teresa se ingresó en la Orden del Carmelo, allí iba personas de clase social alta y llevaban sus criadas. Allí recibían a sus amigos. Claro, era todo menos un convento. En los varones no sé, pero lo que cuenta Santa Teresa era eso, ¿no? Entonces, ese no era el origen del Carmelo que surge en el siglo XII, en Inglaterra precisamente, y con un sentido de pobreza, de entrega a Dios, pero no mundano. Te pregunta Luz, ¿me repites las edades que tenían Santa Teresa y San Juan cuando se conocieron, por favor? ¿Sí? Luz tenía, Juan de la Cruz tenía 26 años, Santa Teresa 48, Mm, 27 años de diferencia se llevaron. Y sin embargo, al ser tan joven, ella lo valoraba muchísimo. Ella, como tenía tanto sentido del humor, le decía el senequita, porque sabía muchísimo, el medio fraile, pero después comprendía que, claro, no es que después, sino que al mismo tiempo ella lo definía como hombre celestial y divino. Y ella que se trataba con las altas esferas, con Felipe II, estaba preocupadísima cuando estaba en la cárcel y habló con Felipe II. Lo que pasa que creo que se escapó ya antes, eh, pero tenía una preocupación muy grande porque decía, lo van a matar. Es una persona tan buena y que no se merece ese trato, ¿no? Pregunta Rosa, ¿cómo definirías el carácter de Juan de la Cruz? Y eso es, pensaba decirlo al final, pero lo digo ahora. Es un carácter muy complejo porque mm, él parte de la base de que era pobre. Por lo tanto, esa pobreza que vive desde niño no es el pobre que quiere medrar, que quiere ser rico, sino que es el pobre que quiere ser pobre, que no necesita más para vivir. Y eso ya le da un carácter de humildad enorme. Eso ya lo, lo define como humilde. Por otra parte, era una persona muy perfeccionista y eso también le acarreaba ciertos problemas de rigidez, ¿no? Pero por otra parte, ese perfeccionismo hacía que todo lo que fuese referente a Dios fuese perfecto, para mayor gloria de Dios, ¿no? Era una persona muy amable, muy afable, de pequeño comité, de pequeños grupos, un magnífico maestro de novicio, mm, un trato, muy buen conversador, muy buen director de alma, muy buen psicólogo, eh, mm, y, y comprensivo, pero al mismo tiempo exigente. A él no le gustaba las personas débiles, pusilánimes, él le gustaban las personas rigurosas, ¿no? Bien, Y era un poco quisquilloso, tenía un carácter fuerte, se autocontrolaba,
y eso le provocaba cierta ansiedad, ¿no? Pero todo eso, muchas cosas se sabe por el trato con los demás. Era muy buen enfermero, por ejemplo, como estaba acostumbrado a trabajar en el hospital, no podía, tenía un sentido de la compasión enorme. Cuando veía algún hermano de la orden enfermo, lo cuidaba él personalmente, no quería que nadie lo cuidase. Em, Después, él eso era muy afable y a cada persona le decía justo lo que le podía ayudar. Es lo que hoy se diría un buen acompañante espiritual, un amante de la naturaleza. Él piensa que lo primero para llegar a Dios es la naturaleza y después ya seguir adelante. Una enorme sensibilidad, una enorme capacidad intelectual, una gran capacidad para la música y ya cuando veamos su formación ya veréis cómo y cuando veamos su obra, una obra que se le decía la hermana pobre de las otras, que no lo es ni mucho menos, pues cómo era, sí. Era un carácter no fácil, pero muchas personas lo querían, la mayoría de las personas que lo trataban lo querían mucho. Y tenía, por ejemplo, la madre Ana de Jesús lo apoyó mucho, doña Ana de Peñalosa, a la que le dedica Llamas de Amor Viva, pero lo comentaré un poquito más adelante. Bien. ¿Quieres beber un poquito de agua? Me he quedado sin agua, ¿Quieres ir a buscar? pero Ve, ve creo, tranquila. sí, voy a ir a coger un poquito, por favor, perdonadme. No, por favor, por favor. Pobre María Jesús que está con este catarro. Ella me había dicho que tenía la garganta así. Es feo cuando uno tiene un compromiso y justo la garganta está afectada. Vamos a ver si me llega al final. Dice Patricia, ¿su estancia en el hospital fue un factor para definir su vida contemplativa? Yo creo que su vida contemplativa comienza desde niño. Yo creo que ese amor que tenía, mm, porque era monaguillo, y él rezaba en los entierros, y yo creo que su espiritualidad comienza desde, desde niño, más que nada por su comportamiento, por su manera de ser. No era como los demás niños, era un niño más, no sé, eh, compasivo, esa es la palabra, porque pedía por todo, pedía, ayudaba a todo el mundo, estaba dispuesto a servir a quien fuese en las tareas más desagradables, más serviles, no le importaba nada. Y yo creo que comienza desde muy niño. Yo no sé si su madre era una mujer, posiblemente fuese una mujer muy religiosa, ¿eh? Yo creo que por ahí va, es una suposición que yo hago, ¿no? Porque tuvo un amor a su madre toda la vida. Su madre no tenía nada y el hermano mayor se casó y también la cuidó, pero se la llevaron al convento y la cuidaban en el convento, sí. Creo Pregun- que comenzó toda su vida. Pregunta Marcela, ¿su vida un calvario? ¿Crees que hay alguna relación entre su vida que nos conecte por ahora con el otro calvario de Jesús? Quizá como para conmover nuestro corazón, para profundizar en el sufrimiento y el dolor, ¿qué es muy valioso para sentir su vida hoy? Pues yo creo que eso influye, el sufrimiento, indudablemente, que eso influye. Mm, pero ese sufrimiento él lo supera con el amor. Yo creo que ahí está la clave de su vida. El sufrimiento trascendido por el amor. Por eso el amor es todo en él. Es decir, Bien, que lo que eh, él mm, vive interiormente después de esa unión mística con Dios tan profunda, es el amor, el amor. Ya lo veréis mañana, es que estoy deseando que llegue mañana para comentaros los romances, porque es que es apasionante. Bueno, para mí es apasionante, porque es que ya veréis el amor es todo. Es que sin amor no hay nada que hacer. pregunta Lina, ¿qué te sedujo de San Juan de la Cruz para profundizar en él?
Pues a mí me sedujo todo, fundamentalmente su obra. Pero a mí me pasó una cosa muy curiosa. Todos tenemos épocas de crisis en nuestra vida. A lo largo de nuestra vida tenemos muchas crisis, pero mm, determinadas son muy, como muy definitivas. Hacia los treinta y tantos años, bueno, pues yo llevaba pues, una vida, pues, entre comillas, feliz. Tenía unos padres queridos, hermanos, una familia querida, un trabajo que me encantaba. eh, eh, y creencias religiosas, yo iba a misa, una vida normal. Y un día me pregunto, bueno, pero ¿esto es todo? Esto es, aquí estamos para esto. Y después nos morimos, si somos buenos vamos al cielo, si no al purgatorio. ¿Esto cómo puede ser? Y entonces yo me acordé de, claro, yo explicaba en clase a mis alumnos, pues yo he sido profesora de lengua y literatura española, y le explicaba a mis alumnos Santa Teresa, San Juan de la Cruz, en fin, que mm, lo conocía, conocía su obra y su obra me apasionaba, pero yo lo desconocía, no la entendía, no la entendía. Y fue, después de todo, a pesar de muchas veces que Pablo dice, no se puede comparar el budismo, pero yo, por un contacto que tuve con un grupo Zen que hablaban del vacío, del vacío, porque San Juan de la Cruz habla del vacío, pero él habla de la plenitud. Pero a mí lo que me sedujo de él fue que logró la plenitud. Y entonces me di cuenta de que el hombre tiene otro elemento, además de la religiosidad, hay otra cosa muy profunda en la espiritualidad, porque se puede ser religioso de normas, de actividades que ayudan para la espiritualidad y que hay que apoyarse en ella, sin lugar a dudas. Pero no solamente eso. Hay una vida del espíritu, de encuentro personal con Dios, que, que los religiosos, los laicos y todo hay que alimentar, hay que enriquecerse. Y yo me di cuenta de que ese es otro tema que hablaremos el lunes, cómo es el camino, cómo es ese camino. Pero lo que me sedujo fue que vivió la plenitud. Eso me Muy bien. pareció, Dice Manolo Muñiz, dice, medio fraile era por su baja estatura física. Había padecido raquitismo infantil por el hambre. mm, sí, efectivamente. Bien. Parece ser que pasó tanta hambre, tanta necesidad que no creció. Victoria de la Puente, Vicky, dice, has comentado que el Carmelo nace en Inglaterra. ¿Quién lo funda y dónde? Ay, la verdad es que nunca me acuerdo del fundador, cómo se llama, pero fue en el siglo XII. Tampoco recuerdo el lugar exacto de donde, pero hay muchos conventos del Carmelo en Inglaterra. Hay uno en Liverpool muy importante de carmelitas calzados, descalzos, y femenino y masculino, ¿sí? Y comenzó allí curiosamente, ¿sí? Pero no puedo, si tienes interés, yo mañana mismo lo busco y lo, y te lo digo. ¿Cómo no? Patricia pregunta, dice, ¿se puede hablar de odio, envidia de sus hermanos no reformados para que sea tan maltratado y repudiado? Pues sí, te podría hablar, sí, sí, sí. Dice Antonio, María Jesús, ¿no te parece una contradicción en sí misma la frase en una noche oscura con ansias de amores inflamada? ¿Cómo la interpretas? Claro, porque él lo explica muy bien, porque él lo explica, ese poema de La noche oscura solamente comenta las dos primeras estrofas, después dice que se cansa y no quiere continuar. Y, y entonces él explica, en esa noche oscura, de, tremenda, toda noche tiene luz, es decir, detrás de una noche va a haber una luz. Lo que pasa es que cuando estás en la noche, tú no ves esa luz. Entonces, en esa noche oscura, él dice que igual que empieza a ver la luz como las primeras luces del amanecer, le llama Lucarno, en las luces del amanecer. Y a partir de ahí es cuando es una explosión de amor.
de amor. Cuando ya esa noche desaparece, que puede durar días, meses, y entonces, claro, él lo que hace es un resumen, una autobiografía poética de aquella vivencia, pero casi mística, casi el hecho de crear ya es un hecho casi místico, estático, de éxtasis. Dice Rosa, ¿sabes qué fue de su madre y su hermano? Y su madre vivió siempre en algún convento del Carmelo y él la seguía, vamos, estaba muy cuidada. Y su hermano se casó, Francisco se casó, y Francisco fue el que le enseñó a cantar. Ellos cantaban las canciones populares, como hoy día cantamos el reggaetón, rock, la música melódica, pues las canciones que se cantaban en esa época las cantaban ellos. Y el hermano le gustaba muchísimo la música, tocaba la bandurria y, y iba cantando por las calles a sus enamoradas. Francisco era muy jovial, muy alegre y quería muchísimo a Juan de la Cruz, a su hermano. Pregun- Pregunta Marcela, la pobreza, una calidad y una experiencia importantísima para conectar con él desde la ausencia de todo y quizá muchas veces en su vida, hasta de Dios. ¿Crees Sí, que crees que eso aportó mucho para que haya experimentado al todo o a él todo y llegar a escribir así? No sé si se entendió. sí, 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 se entiende perfectamente, sí. Yo creo que sí, pero hay que contar también con otro aspecto muy importante, la gracia divina. Se puede vivir todo eso y no tener esa gracia. Un misterio, es un misterio, realmente. Víctor Hugo dice, gracias por el esfuerzo, María Jesús. Con muchísimo gusto. Creo que puedo continuar un poquito más, ¿te parece? Tenemos Bueno, unas pues, preguntas más. Sí, ujú. pero tú cuando quieras me dices y que ya estás bien, que estás cansada y Sí, paramos. creo que, creo que podría continuar un poquito más. Bueno, hemos dejado a San Juan de la Cruz ya en Ah, el continuar convento. desarrollando. Vale, vale. Sí, eso es, por terminar la biografía y ya mañana dedicarme Perfecto, al romance, a los perfecto. romances. Entonces él lo dejamos en Beas de Segura y allí con las monjas y además tiene que andar 6 kilómetros o 7 desde el Calvario, desde la ermita del Calvario hasta el convento. Está en contacto con la naturaleza y por eso os voy a leer, que lo tengo aquí, ese amor a la naturaleza inmenso que él tiene porque la recorre frecuentemente y está en contacto con ella. Y como decía San Agustín, la naturaleza es el primer libro escrito por Dios, ¿no? Y él, para llegar a Dios, el primer contacto es el contacto con la naturaleza. En el poema del cántico que yo antes he comentado, dice, hago referencia a él porque es lo que él vive en ese trayecto que tiene que hacer todas las semanas de ida y vuelta, ¿no? Y le pregunta, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con un gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Los que hayan ido a Cazorla han visto lo cielo, aunque esto lo escribe antes de ir a Cazorla, ¿no? Porque está tomado del Cantar de los Cantares. Es una recreación poética del Cantar de los Cantares. Pero como no está el amado, siempre es la ausencia del amado y siempre es la búsqueda. Y dice, pastores los que fuerdes, hallar por las majadas al lotero. Si por ventura pierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré la fiera, y pasaré los fuertes y fronteras. Y continúa, oh bosques y espesuras plantados por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, de sitio por vosotros ha pasado. Y dice, las criaturas le responden, la naturaleza, mil gracias derramando, pasó por esos sotos con presura, y yéndolos mirando, con solo su figura, vestido los dejó de su hermosura. Y más adelante, para hablar del amado, como piropea a su amado, le dice, mi amado, las montañas.
los valles solitarios memorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Si fijaos en la estrofa anterior, el sentido que tiene de lo que se llama una aliteración, reproducir los sonidos, el silbo de los aires, todos son eses. Los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Parece que está silbando, ¿no? Parece que silba las palabras, ¿no? Entonces él comienza su gran amor por la naturaleza y el contacto con Dios aparece en primer lugar a través de la naturaleza. Bien, pues una vez que ya lo envían con cargo a Granada, al, al Carmen de los Mártires. También en Granada él tuvo experiencias muy buenas. Él escribió 4 obras, sus 4 obras en prosa que son amplísimas. La subida del Monte Carmelo, el Cántico Espiritual en prosa, La Noche Oscura y La Llama de Amor Viva. Las 4 las escribe en Granada. Es una época de una enorme actividad para Fray Juan de la Cruz. Él es superior del convento, maestro de novicios. Bueno, antes estuvo en Baeza y en Alcalá de Henares también como maestro de novicios y superior del convento. Es decir, que tenía muchos cargos. En Baeza, por ejemplo, lo quieren muchísimo los profesores de la Universidad de Baeza. Tiene muy buenos amigos, casi todos son conversos, son gente intelectual muy, muy interesante. Y después ya es cuando se va a Granada. Y allí tiene que fundar los conventos, viaja por toda Andalucía y Castilla-La Mancha, al sur de Castilla-La Mancha. Entre los conventos que funda es el de las Carmelitas Descalzas de Málaga. Y hay una nota notarial donde se compra, cuando lo compra y todo eso. Hace una vida muy activa y tiene la posibilidad de conocer. No se trataba con personas ni aristócratas ni gente de alta alcurnia, sino con gente humilde, sencilla, sus hermanos de orden. Pero en Granada tiene la posibilidad de conocer a una señora que se llama doña Ana de Peñalosa, que es hermana de un miembro de la Cancillería de Granada que le ayuda mucho, lo acompaña. Y la Madre Ana de Jesús de Bea de Segura también lo acompaña en las fundaciones porque se da cuenta de que necesita una ayuda material también. Él solo no puede hacerlo todo. Y esta señora lo quería muchísimo, era una señora mayor, que incluso cuando él se va a Segovia, pues lo sigue hasta Segovia, ¿no? Las personas que lo trataban lo querían muchísimo. Y después también, pues, mm, cuando termina en todos estos años que está en Andalucía y en Granada, mm, que era muy feliz cuando salía con los novicios a andar por el campo, a hablarle pues de Dios, en fin, me imagino cómo podrían ser sus conversaciones, ¿no? Era una persona muy feliz. Y ya lo mandan le piden que vuelva a Segovia y en Segovia está feliz, es lo que más le gusta. Él es superior del convento de Segovia, amplía el convento. Él hacía trabajos de albañilería, le gustaba mucho los trabajos manuales, plantar sus tomates, su verdurita en la huerta, amplía la huerta para que haya para poder comer la comunidad, amplía el monasterio de Segovia. Allí tiene su grutita donde a él le gustaba apartarse de noche y estar en oración contemplativa. Y pero de nuevo está entusiasmado con Segovia y su monasterio. Y desde luego cuando uno va a Segovia y está el espíritu de San Juan de la Cruz está allí presente y está allí enterrado además. Bueno, pues también hay polémicas con el padre Doria, el padre general de la orden, se enfrenta con él, con algo que dicen de otro fraile que San Juan piensa, Fray Juan de la Cruz piensa que no es cierto nada de lo, es una calumnia y se lo quitan de en medio, se lo llevan, lo mandan a México. Así que podría haber estado Luz María y Marcela en México, San Juan de la Cruz.
pero el pobre no llega, no llega. Cuando va de camino, pues se pone muy enfermo, tiene las piernas llagadas, parece que tiene úlcera, le tendrían que cortar la pierna y de la Peñuela querían llevarlo a Baeza, pero dice, no, en Baeza no, porque me conoce mucha gente y yo no puedo atenderla. Llevadme a Úbeda. Y cuando llega a Úbeda, pues mm, el superior dice que él no tiene dinero ni capacidad para mantener a un enfermo de esa índole y que no lo admite. Y entonces los hermanos de orden dicen, pero ¿cómo lo va a dejar en la calle que se está muriendo? Y bueno, pues accede y lo llevan al convento de Úbeda y que yo he tenido el gusto de estar allí y el hotelito que tenía daba a la huerta del convento y estar en el museo, en fin, pude ver las obras de Fray Juan de la Cruz, las primeras obras. Pasé una temporada muy buena allí, en Úbeda y también en Segovia, pero en Úbeda aprendí mucho a través de la biblioteca, muy interesante, que había en el convento. Bueno, era un santo, es que se comportaba sin quejarse, le pusieron como unas cuerdas para no tener para incorporarse, porque no se podía incorporar, agarraba las cuerdas y se incorporaba. Bueno, el superior cuando veía la humildad, que no se quejaba para nada, que todo lo agradecía, bueno, pues llora, le pide perdón y muere al poco tiempo. En la víspera, él muere el 14 de diciembre y bueno, pues dicen que cuando murió, no sé si es leyenda o no, pero que olía a flores, a un aroma especial y bueno, pues ya lo trasladan el cuerpo a Segovia y está enterrado actualmente en Segovia. Bueno, pues esta es la vida a muy grandes rasgos. No sé si os hacéis idea de lo que fue. Me gustaría decir algo de su formación intelectual, porque uno dice, es tomista, otro no, es platónico, agustiniano, otro no, es tal. Él aprendió de todo y cogió de todo lo que era bueno para él y todo lo que consideraba que era verdad. Su obra es de tal complejidad porque tiene desde la Suma Teológica de Santo Tomás, desde el neoplatonismo de San Agustín y de los padres de la Iglesia, famosos eran los platónicos, porque lo leía en el breviario. Era un gran lector de la Biblia, se sabía párrafos enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, sus lecturas preferidas, el Cantar de los Cantares, los Salmos, el Eclesiástico, el Eclesiastés, el libro de los Proverbios, Isaías, del Evangelio, por supuesto, todo era su gran lectura, era esa. Tiene influencia de los padres del desierto e influencia muy interesante en su expresión mística de los sufíes, de los islámicos, que no se sabe exactamente cómo le ha llegado esa influencia y después de toda la cultura popular que oía. Y dice, os cuento una anécdota muy curiosa, estaba en un convento, no sé si en Baeza o en Beas de Segura, y oye una mujer que canta, un hombre que canta por la calle, un cantar que dice, quien no sabe de penas, no sabe de amores porque penas es el traje de amadores. Quien no sabe de pena no sabe de amores, porque pena es el traje de amadores. Y él cuando oye eso le da como un éxtasis, se queda y se pone a llorar después emocionado, ¿no? Es decir, que él recogía de todo, de lo popular y del sufismo también. Parece ser que la influencia del sufismo podría ser porque cuando estuvo en Alcalá de Henares, que estuvo en el convento también de los descalzos como superior, en la Universidad Complutense, que era la de Alcalá, el cardenal Cisneros mm, aconseja que se ponga como libro de estudio el libro del amigo y del amado de Ramón Lulio, de Ramón Llull. Un libro, bueno, Ramón Llull es otro personaje impresionante, místico también, y que escribió nada menos que 200 obras, que fue al norte de África y de ahí la influencia sufí.
de Raimundo Lulio, él era mallorquín, y, y, y- y escribe esta obra que la impone, no la impone, pero aconseja que se estudie en la Universidad Complutense, en Alcalá de Henares, y posiblemente de allí tomara algo, porque el sufismo es de tradición oral también. Es un misterio, pero tiene influencia sufí claramente también, en los símbolos, las lámparas, la noche, en muchos aspectos. Así que él, de los padres del desierto, de todo cogió de lo popular y claro, a la hora de clasificarlo no se puede clasificar, es inclasificable. Fue nombrado doctor de la Iglesia en 1926 y después, en el año 1952, fue nombrado patrón de los poetas españoles, que yo creo que los poetas españoles actuales, los jóvenes, no creo que se interesen, vamos, a lo mejor es una opinión muy superficial por mi parte, que se interesara por San Juan de la Cruz. Sí, los poetas del 27, muchísimos de la generación del 27 y de la generación del 50 y 60. Era admiradísimo, admiradísimo, admiradísimo por filósofos, por teólogos. María Zambrano, alumna, bueno, y magnífica filósofa que se fue a México, exiliada, vivió muchísimos años en Ciudad de México. María Zambrano adoraba a San Juan de la Cruz y tiene escritos sobre él. Cerezo, el catedrático de filosofía actualmente, es decir, muchísimo. Ya no puedo hablar. María Esa Jesús, pregunta. quieres que te lea alguna pregunta más, ya sea para que la guardes para mañana o para que la No, respondas sí, ahora? sí, yo creo que sí, un poquito puedo. Vale, tenemos como unas 5 preguntas más, pero por eso te digo, si quieres la respondes, si no la guardas para mañana. Pregunta Vamos a Tony, intentarlo. ¿se sabe por qué asumió o le pusieron de la Cruz para acompañar su nombre? Yo creo que se lo puso él, que a él le gustaba ese nombre. Bien, Eso sí, ese detalle es curioso, pero no lo sé, pero creo que posiblemente fuera él. Él lo eligió. Antes se llamaba Fray Juan de Santo Matías. Y ya cuando se funda los conventos descalzos, de los carmelitas descalzos, cambia el nombre y se pone Fray Juan de la Cruz. pregunta Rocío, ¿has leído Mudejarillo? ¿Te parece que refleja bien su vida y su persona? El Mudejarillo. A mí no me ha gustado especialmente. Es un muy buen escritor porque es un escritor magnífico, pero yo aconsejo mejor la biografía del padre Crisógono. No sé, no la tengo por aquí, pero hay una más compleja, pero hay otra breve que es tan preciosa que me gusta más que la del Mudejarillo, sí. Bien. Pregunta Paola, ¿cuál fue la razón que detonó ese sentimiento en San Juan de la Cruz de desolación y abandono de Dios? ¿Me la puedes repetir? Eh, ¿Cuál mm, fue la razón que sí, detonó ese sentimiento en San Juan de la Cruz de desolación y abandono de Dios? porque eso lo viven muchísimos místicos. Se pensó que eso era eh, una depresión. Y claro, cuando se lee a otros místicos, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, también la pasó. Teresa de Lisieux, Teresa de Lisieux pasó una noche oscura antes de morir y que solamente la fe y la confianza era quien la mantenía, pero no sentía la presencia de Dios. Vivió una noche muy tremenda. Es decir, que eso los místicos lo viven. Es uno de sus grandes purificaciones, ¿eh? Muy grande, sufrimiento muy grande. Pregunta Antonio, ¿consideras que la oscuridad que experimentó fue principalmente consecuencia de su encarcelamiento o reflejo de una sensibilidad ante el espíritu de la época? Las dos cosas. Las dos cosas influyeron, porque claro, estar en aquel zulo, por llamarlo así, con palabras actuales, pues sí. Y por otra parte, el sufrimiento enorme que ya vivía como perseguido. Es muy curioso porque las obras
de San Juan de la Cruz. No se publican hasta el año 1618. Es muy curioso porque Fray Luis de León publica las obras de Santa Teresa y el sobrino de Fray Luis de León publica las obras de San Juan de la Cruz. Pero el Cántico Espiritual no se publica en España, se publica a principios del siglo XVI, no, perdón, hacia 1630, es decir, como 12 años después del 18 que se publica en España, en Bruselas. No se publica el cántico. Tienen pánico de que lo puedan perseguir y la obra la destruye, destruye todo. Antes de morir, cuando está ya en la cama, le dice, venía con un saquito que lo metió debajo del, ocho, no se puede decir, del lecho, y le dijo a una monja, destrúyala, por favor, destrúyala. O sea que San Juan de la Cruz ha destruido muchísimo. Conocemos muy poco. Y ha escrito poesía, tenemos pocas, pero en prosa sí ha escrito una obra importante. Toda su obra mística, teológica y doctrinal. Pregunta Manolo, o dice, qué pena que en Segovia le hayan hecho un sepulcro tan ostentoso, tan opuesto a lo que Sí, fue su vida. Una fuente sí, rodeada de vegetación hubiera sido mejor. sí. Es curioso. Yo creo que muchos carmelitas también piensan lo mismo, pero habría que aceptarlo porque algunos pensarían que para un santo es un poco el concepto de que la santidad hay que ser suntuosa, ¿no? Bueno, a lo mejor la santidad es humilde, ¿no? Pero ese sentido de que para el santo lo mejor, pues mármoles, mm, mm, rico, es cuestión de mentalidad. Dice Antonio, ¿qué hay de la leyenda de la bilocación que tuvo? Yo nunca he oído eso, no, no tengo ni Mm, idea. Bilocación, hay una monja que tenía bilocación, me parece a mí que también la tenía el Padre Pío, mm, pero sí. el Padre Pío la tenía y una monja era confesora, uy, confesora no, consejera de Felipe IV, que es Sor María de Jesús de Ágreda. Esta señora tenía bilocación y creo que fue en México, donde vivió eh, los mexicanos, indios mexicanos, vieron a una dama vestida de azul y la monja María de Jesús de Ágreda, su hábito era azul y su cuerpo está incorrupto, tiene una obra mística también. Lo que pasa que no está beatificada, yo creo, todavía. Bien. Antonio, ahora Antonio de México, dice, grande María Jesús. Te felicitan otra vez. Em, Rocío dice, a mí Muchas gracias. tampoco, respecto al mudejarillo, ¿no? A mí tampoco, Ujú. dice. Cristina dice, genial María Jesús, gracias. Eso, somos amigas. Luz dice, excelente exposición, muchas gracias María Jesús. Victorio Muy, muy dice, generoso. sí, muchas gracias, dice Victorio, su esfuerzo es un servicio que le agradezco. Rosa dice, qué dulzura para Muchas hablar de gracias. San Juan, muchas gracias María Jesús, cuídate y descansa. Rosa Palma dice, es un gusto escucharte, aún con esa voz acatarrada. Mil gracias por tu esfuerzo de hoy y por Gracias tus a enseñanzas de vosotros. siempre, querida María Jesús. Lina te dice muchas gracias. Juan Ignacio, muchas gracias, María Jesús. Alicia, María Jesús, mil gracias. Y Patricia, gracias mil, María Jesús. Así que, Muchas gracias a todos por oírme con esta voz, porque verdaderamente pues no lo he podido hacer, lo he hecho lo mejor que he podido. Y la verdad es que he disfrutado a pesar de la voz. Y yo creo que eso es lo más importante, el que uno disfrute y lo pase bien y lo transmita de alguna forma. Y si algo ha sido útil, pues bendito sea Dios y bendito sea San Juan de la Cruz. lo has hecho maravillosamente. Muchas gracias, muy generoso Si te todo. parece, vamos a ir cerrando Lo aquí. ¿Te dejamos parece bien? muy bien, muy bien. Bien, entonces voy a eliminar. Mañana para mí un día importante. Muy bien, muy bien. Mañana Gracias a estaremos por todos. aquí. Muchísimas gracias a todos y si les parece,
dos cosas antes de cerrar con una oración. Recuerden que como cambia el horario en España, en la madrugada del domingo, va a cambiar el horario, entonces los que no estén en España, miren con Google, porque yo no sé nunca decir si hay que adelantar o atrasar, nunca le acierto. Entonces, simplemente Hay que mirar en adelantar. Google cuál es la correspondencia para que se corresponda con las 8 de las 20 horas de aquí de España, para que no pase que quedan desfasados con el horario. Y si os parece bien, cerramos con una oración. Mira, Señor, te agradecemos que nos regales en tu gracia una presentación tan maravillosa que toca nuestro corazón y que nos muestra la vida de un San Juan de la Cruz tan golpeado por las vicisitudes y a la vez tan desolado de tu presencia en algunos momentos, y sin embargo nos da ese ejemplo profundo de que la fe va más allá de los acontecimientos. Te pedimos que nos inspires, que nos ayudes a acercarnos un poquito a al ejemplo de San Juan de la Cruz que nos presenta María Jesús, y que con la intercesión de la Virgen nos puedas dar esa mano que si no recuerdo mal, fue una experiencia que tuvo San Juan de la Cruz de pequeño, que casi se ahoga y una mano mística lo sacó de las aguas, que de la misma manera nos saque a nosotros de nuestras propias vicisitudes. Gozo y amén. paz y hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias María Jesús y Gracias. gracias a todos. Gracias. Gracias. Aquí los esperamos. Hasta pronto. Gracias a todos.